tengo que hablar acerca de cómo enseñar teatro, ¿no? Es una cosa, todo el mundo dice, yo estudio teatro. Vamos a precisar mejor. ¿Qué es estudiar teatro? Estudiar dramaturgia, estudiar escenografía, estudiar dirección, actuación. Bueno, yo prefiero primero empezar a delimitar el objeto que una escuela ideal tendría que estudiar, que es la actuación. Empecé, ¿no? Entre otras cosas, también se puede estudiar dirección, escenografía, pero yo me especializo, digamos, estoy pensando y estudiando ese problema desde hace bastante tiempo ya y he llegado a ciertas conclusiones. El actor se supone que tendría que ser un artista, ¿no? ¿No? Sí. Entonces yo les pregunto, ¿se puede enseñar a crear? ¿Se puede dar al final de unos años de estudio un diploma que diga diploma al artista tal? No, no se puede enseñar a crear. ¿Sí? ¿Cómo? No, digo que sí se puede enseñar a crear, pero que es como algo transitivo, digamos, que nunca termina, ¿no? Como que no te acreditan. Yo creo que no se puede enseñar a crear, que lo que se puede hacer es crear las condiciones para que cada uno de nosotros desarrolle su capacidad de creatividad, que no es lo mismo. Enseñar a crear sería que acá hay un sistema o algo que permite la creatividad. Los norteamericanos tienen muchos libros sobre esto, brainstorming, no sé qué otras cosas. Yo creo particularmente que así como no se puede enseñar a ser libre, yo les voy a dar una serie de conceptos, después que ustedes se los aprendan bien, son libres. No. La libertad, como la creatividad, no se trata solamente de conceptos y de cuestiones intelectuales y afectivas, sino de una práctica en determinados contextos sociales e históricos concretos en donde va adquiriendo formas cada vez distintas. Por lo tanto, eso, la creatividad, no se puede enseñar. Sí creo que hay que tener en la escuela, desde los primeros años, pero sobre todo en los últimos, ámbitos en donde la relación pedagógica entre el maestro y el alumno se invierta. Porque al principio, cuando el alumno está estudiando las técnicas, y esto sí se puede enseñar, sí se puede enseñar la técnica, porque la técnica es la descripción de las leyes naturales que operan sobre el proceso que estamos haciendo, ¿no? Entonces eso sí se puede enseñar. Ahora, limitarse a aplicar las técnicas no hace de ninguno de nosotros un artista. Ya vamos a ver este problema dialéctico y contradictorio. Es preciso aprender las técnicas de lo que ocurrió antes que nosotros para poder superarlas. Porque cada generación, y la de ustedes también, tiene por tarea llevar un poquito más adelante lo que recibió. Recién el señor me calificó con el título de maestro y yo en una de sus acepciones acepto esa designación, que es el maestro como aquel que está encargado de recibir una herencia, de aportar algo y de pasarla. No es inventor, recibe, también crea cosas. Y eso que recibió se enriquece con el aporte de los verdaderos maestros, suponiendo que yo fuera uno, se enriquece y ustedes tienen que hacer lo mismo, recibir esto y mediante su trabajo, su inteligencia,
inteligencia, su sensibilidad, llevarlo más lejos. Porque el avance no se detiene con una generación por brillante que sea. Entonces, si no se puede enseñar a crear, ¿qué es lo que hay que hacer en una escuela de actuación? Bueno, todo el mundo te dice fácil. Y hay que enseñar las técnicas. ¿Y cuáles son las técnicas? ¿Existe una técnica Brecht? No. ¿Existe una poética Brecht? ¿Existe una técnica Grotowski? No. Existe una poética de Grotowski. Intentó el gran maestro Stanislavski construir un sistema o una metodología, y vean que yo digo intentó, porque lo único que ocurrió verdaderamente con Stanislavski es que nos dejó muchísimos problemas planteados y bastantes enseñanzas, pero nunca un método ni un sistema. Nunca. Un método es un camino. Empiecen aquí, hagan esto y van a llegar a eso. Eso no lo dijo nunca. Mejor dicho, lo esbozó apenas en el método de las acciones físicas, al final de su vida. Y un sistema que es decir, esto está relacionado con esto y con esto, jamás lo hizo, porque si ustedes leen sus libros, leen la concentración escénica, después la imaginación, y no saben cómo juntar. En el fondo terminan diciendo, bueno, hay que hacer todo esto bien y al mismo tiempo. Cuando es imposible. Yo estoy hablando así, en primer lugar porque debo todo lo que soy a las reflexiones de Stanislavski, y ahora es fácil hacerse el pícaro y señalar la deficiencia de Stanislavski. Ahora, 150 años después de que lo hizo. Pero vamos a retomar el hilo. ¿Qué quiere decir, en primer lugar, técnica? Las técnicas, no solo la técnica de la actuación, la técnica de la construcción de automóviles, la técnica para hacer guiso de lentejas, es decir, cualquier técnica, es la descripción de las herramientas, los materiales necesarios y los procesos necesarios para lograr el fin que uno se propone. O sea, herramientas, materiales y procesos. Escribir la técnica de la actuación implica entonces describir, detengámonos en la herramienta. Van a ver cómo se complica. ¿Cuál es la herramienta del actor? Su cuerpo, con todo lo que trae adentro. No sin intelecto, no sin afectividad, no sin aquellos contenidos que no responden ni a la voluntad ni a la conciencia. Porque una de las características de nuestro cuerpo es que vos podés hacer muchas cosas a conciencia y a voluntad. Si yo digo levantar el brazo así, cualquiera de ustedes puede levantar el brazo así. Si yo le digo decir mamá, ustedes pueden decir mamá. Si yo, no, mamá. Ustedes, pero si yo le digo a ella, enamórate de mí, y sin embargo, la escena de Romeo y Julieta debe estar emparentada con él. Entonces, el primer problema que tenemos para determinar con cierta precisión las técnicas de la actuación es que la herramienta no responde en su totalidad ni a la conciencia, es decir, a lo que queremos hacer, ni a la voluntad. Decimos, ahora, a las 7 que empieza la función, ya. No responde. Y ustedes se ven, pero no. Bueno, entonces el cuerpo es la herramienta. Muy bien. ¿Y quién es el sujeto que maneja esa herramienta? Es lo mismo. Si yo entro y le veo al Halcón, le digo, ¿quién es el ejecutante? Halcón, ¿y cuál es la herramienta? ¿Y cuál es
es el resultado que este ejecutante y esta herramienta debe mostrar? Una cierta transformación sobre algo. Y esto, que describe burdamente algunos de los problemas que tiene la determinación de las técnicas de actuación, nos sirve para ver que dentro de todas las artes, quizá el arte más complejo en el sentido nadie duda en que tiene que estudiar teoría y solfeo para tocar el piano. Nadie duda. Nadie duda de que hay que saber un poco de perspectiva y de teoría de los colores para pintar. Pero todo el mundo cree que si vos le decís, pasa, ¿querés hacer un corto? Sí, sí. Ellos, de lo cual se deduce que ellos creen que es más fácil tocar este instrumento que un piano. Y no es así. Lo que es fácil es poner caras. Lo que es fácil es hacerse el qué. Pero un verdadero compromiso en el sentido del personaje y de lo que sugiere la situación escénica, eso no es tan sencillo. Para eso se requiere una cierta técnica. Vean ustedes las dificultades. El actor no puede hacer lo que hace un pintor, que un pintor pinta un cuadro y se aleja 3 pasos para ver, entrecierra los ojos y ve qué tal le salió la última pincelada. ¿Cómo haría el actor para hacer algo y salirse y mirar? Y ahí vemos otra función. Una es la función del ejecutante, que es él, que tiene la función de controlar, de llevar adelante, y otra es la función de piano, que es él, que tiene la función de sonar. Y esto es al mismo tiempo, es decir, no se puede separar. Quizás se pueda separar en el curso de un proceso de ensayo en donde en determinados momentos se pone el acento sobre los problemas propios del sujeto agente de la técnica y en determinados momentos se pone el acento sobre que ese material suene. No es lo mismo. Pero esta superposición es lo que hace que tantas veces nos confundamos. ¿No? Por ejemplo, en esto de la enseñanza de nuevos lenguajes, que es lo mismo que pretender enseñar a crear. Porque si yo le puedo enseñar nuevos lenguajes, le estoy enseñando a crear. Yo creo que esto es una cuestión que hay que tomar. No, yo no creo que se puede enseñar. Podemos plantearnos trabajar en un cierto sentido con la esperanza de que al fin de nuestro trabajo resulte un nuevo lenguaje escénico. No hay garantías. ¿No? Nadie que escribe un poema sabe que va a entrar en la antología del poeta del siglo XX. Nadie. Entonces, yo solamente por ahora me encargo de decirles la dificultad. Muy bien. Así que este es el sujeto, esta es la herramienta. Muy bien. Pero ¿sobre qué debe trabajar? ¿Sobre él mismo? ¿Sobre el texto, que tiene su propia lógica? ¿O lo que hayan leído algún trabajo mío, sobre la estructura dramática, que no es lo mismo que el texto? La estructura, uno de sus momentos es el texto. Interesante, porque todo el mundo cree que esto es obvio, que esto es sencillo. Sobre todo después que Stanislavski publicó un libro que se llama el trabajo del actor sobre sí mismo. Entonces le quedó, para todos los de mi generación, le quedó claro que el trabajo del actor consistía, ya que él es la herramienta y él es el material, trabajar sobre sí mismo para transformarse en personaje. Este es uno de los errores más graves. Como si un personaje pudiera trabajarse en ausencia de las relaciones que tiene con los demás, con las condiciones dadas, con los conflictos.
eso, una de las principales cosas que yo les quiero advertir es que después de ver muchas actuaciones en el mundo, yo tuve la oportunidad de vivir un largo periodo de tiempo en Europa, estudiar y después quedarme trabajando ahí. Me di cuenta que los actores que más me impresionaban, no los únicos, pero los que más me impresionaban eran actores que trabajaban extrovertidamente, es decir, hacia afuera, no que trabajaban hacia adentro, hacia la memoria sensorial y o emotiva. Esa fue la primera batalla que yo tuve que dar en el año 68 cuando llegué. Porque yo estaba acostumbrado a ver actores conmovidos, comprometidos con lo que hacían, y cuando llegué a la Argentina me encontré con actores que hacían... Y lógicamente estaba buscando una causa para su conducta. Y a esa causa la buscaban en una imagen que es lo más parecido a la realidad. ¿No? Pero ahí está equivocado el enfoque metodológico, porque esa causa que buscan nunca está en el aquí y ahora, sino está en el allá y entonces de la memoria. Se llama memoria, es decir, yo tengo que aislarme de esto que está pasando aquí para rescatar la imagen que ustedes quieran, y después del trabajo con esa imagen yo consigo un cierto contacto que supera lo racional y voluntario, y entonces se supone, después de esto, estoy hablando por boca de Strasberg fundamentalmente, vos tenés que asumir la escena, y cuando abrís los ojos y ve que Sofía Loren, con quien yo estaba mimándome allá, esta flaca escopeta con la que tengo que hacer la escena, se terminó todo el trabajo que hiciste, porque se te rompe el trabajo. No es lo mismo el allá y entonces que el aquí y ahora. El principal defecto, miren, si hubiera una manera de volver el tiempo hacia atrás, se dan cuenta que ustedes tendrían ante ustedes un jovencito, porque lo hubiera empleado como loco para volver para atrás, pero hay una cosa que no se puede hacer y que es desandar el tiempo. Ni siquiera con la memoria, porque la memoria lo que te da es una idea, una imagen, pero no rescata el tiempo con todo su contenido. ¿Está claro? Entonces, la primera cuestión que les quiero decir es que yo particularmente, no que descarto el método de la memoria sensorial como inútil, no es cierto, no es inútil, sobre todo no es inútil en una época en la que estamos produciendo actores que también lo son del cine y de la televisión. Y en el cine, vos entre toma y toma te podés decir, para un momento, me van a tomar solamente el rostro, entonces para. Yo me meto hacia adentro y el tipo larga. Y esto funciona en ese caso. Un poco menos en la televisión, pero también funciona. Ahora, en el teatro, en donde se levanta el telón, y yo tengo que, en el momento en que la veo a Julieta, es el momentito que voy a hacer sensorialidad. No existe. Y si vos estás haciendo sensorialidad y cuidando la sensorialidad, ustedes han visto este tipo de cuando los tipos de la porque están cuidando y no le dan pelota a nada de lo que está pasando aquí porque están muy emocionados. Y hay una actitud pasiva, muerta, porque se está rescatando otra cosa en lugar del vínculo con el aquí y ahora. Por lo tanto, como verán, no simpatizo mucho con este tipo de actuación. Por el contrario, yo creo que se trata de poder poner en juego, ustedes dijeron, el cuerpo. Y bueno, yo estoy de acuerdo en que hay que poner en juego el cuerpo. No la cabeza. Porque si yo le pregunto, ¿qué
hacer vos para conquistar la Julieta? Y vos, la cabeza... Pero lo que no me viene es ganas de conquistarla, porque es, como digo, la flaca escopeta que no me gusta. Y si trajeran a Sofía Loren y me la ponen ahí, se dan cuenta que yo, entusiasmado con Sofía, me olvido del texto de Shakespeare. Por lo tanto, no es que yo tengo que tener un estímulo real desde afuera. De lo que se trata es de cómo nosotros podemos motivar, poner en juego lo que es más difícil de poner en juego, que es el cuerpo. Aunque parezca mentira, el cuerpo, sobre todo haciendo espacio para que aparezcan sus componentes emocionales que no responden a voluntad. Atención, porque yo al cuerpo le puedo decir, subite por el balcón, acariciala y besala, y yo hago esto y no me pasa nada. Lo hago y exteriormente estoy haciendo, pero el actor, cuando entra a la escena, parece que estuviera ante una cámara de rayos X, parece que estuviera desnudo y se le ve lo que tiene adentro. Yo no sé bien por qué, la mirada, la contracción muscular, el acorde que hay entre el aquí y ahora, esta coordinación, pero ahí se ve cuando está pasando algo y no cuando se está repitiendo algo. Repetir es relativamente fácil, imaginar una acción es relativamente fácil. Ustedes verán que yo en los últimos tiempos he renunciado a hablar del método de las acciones físicas. Porque la acción física supone conocer de antemano lo que va a hacer el personaje. Y yo les quiero decir que esto significa dejar de lado la verdadera improvisación, que es la causa de la aparición, sobre todo, de los sentimientos que no responden a la voluntad y a la conciencia. ¿No? Cuando hace unos años, hace bastantes años, nosotros decíamos, ¿qué hace Romeo? Y empezábamos a decir, se cuida, que no lo vean, después intenta acercarse. Y en el fondo, como estábamos poniendo el cuerpo en juego y al final entraban en conflicto los cuerpos entre sí, siempre surgía un hecho vivo. Pero los comienzos eran muy racionales, muy fríos, muy esquemáticos. Es como si nosotros quisiéramos pintar un paisaje con regla y compás. Entonces lo dicen con la regla, los cortitos son, bueno, la gente entendería que se trata de árboles, del sol, pero no conviviría con árboles sensibles, temblantes, ¿no? Se va complicando. ¿Y qué otra cosa tenemos nosotros en nuestra cabeza? Acá interviene una cosa que también quiero tirarme en contra, ¿qué? Sí, pero hay gente con talento. ¿Y qué es el talento? Tiene talento. Y no escucharon ustedes la magia del teatro. La magia, porque cuando se dice magia es porque no sé qué está pasando ahí. Es magia. Y hay que tener la tenacidad de decir, no, quiero saber qué es lo que está pasando. Aunque no agotemos el objeto, pero ahondar en el conocimiento de ese objeto. Yo no creo que lo que yo les estoy diciendo les proporcione talento a ninguno, pero sí creo que les permite dirigir todas las propias energías en el sentido correcto y que si tienen algún talento, este talento va a florecer con esto, en vez de ponerla a buscar cosas imposibles como son la sensorialidad. Porque dense cuenta, yo puedo poner a un caballo que empuje una carreta poniéndole la cabeza del caballo que empuje la carreta y la va a mover. El caballo se va a romper la cabeza y va a mover mucho menos kilos. Pero miren ustedes el invento que fue la pechera.
Lo ponen al caballo aquí, no le molesta a nadie, el caballo caminando arrastra después, cosa que ni siquiera se da cuenta que está arrastrando. Algo parecido tiene que ocurrir en la técnica de la actuación. No se trata de dividir a los alumnos en talentosos y no talentosos, porque lo que le vamos a dar es una técnica. Y las técnicas, como son racionales y descripciones de procesos reales, las puede aprender cualquiera. Cuando una maestra se hace cargo de un curso de primer grado, le puede asegurar a los padres, miren, en diciembre el 80% de estos chicos van a saber leer, porque se trata de una técnica. Ahora, no le puede asegurar el 20% van a ser como Borges, eso no. Pero sí le puede enseñar a leer y escribir, y es necesario leer y saber leer y escribir para poder ser Borges, porque si no sabe leer ni escribir, es difícil que sea Borges. Será un Borges de la literatura oral, pero no, se perderá con él. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Las técnicas no son suficientes para hacer de nosotros artistas, pero son imprescindibles, porque no es lo mismo aquel que dice, no, yo voy a crear sin plantearme ningún problema técnico, y el tipo va a estar descubriendo pólvoras ya descubiertas. El tipo va a creer que ha hecho grandes innovaciones con cosas que hace 100 años ya han pasado, y va a gastar muchísimos esfuerzos en cosas que no le va a resultar. En cambio, miren ustedes, ¿quién se convirtió en el maestro fundamental, en la guía fundamental que encaminó nuestras investigaciones? Los chicos. Los chicos con sus juegos. A ellos hay que mirar para aprender. Y yo tuve la suerte quizás tardía, de que cuando yo estaba en medio de estos problemas, nació mi hija y pude ver el desarrollo de mi hija, que me sirvió muchísimo para ver de cómo el cuerpo de un animal preocupado solamente de comer, cagar y abrigarse, se transformaba en una señorita que sabe leer, escribir, que piensa bien. ¿Cómo se produce ese fenómeno? Al cuerpo lo fueron sometiendo a distintas cosas. Esto hay que mirar. ¿Y por qué a ella le resultaba más fácil jugar cuando era chiquita que ahora? Pregunta clave, ¿por qué? Porque si nosotros nos protestamos a eso, es probable que podamos empezar, no volver hacia atrás, pero empezar a retomar, a permitirnos jugar de nuevo, que es parte de las finalidades que hay que plantearse dentro de una escuela. Ese joven de 18 años que entra por la puerta, alguna vez era muy consciente de sus pulsiones lúdicas y lo que tenía ganas de hacer, y tomaba una caja de zapatos y la convertía en auto y le decía a otro, vos sos el policía y yo soy el ladrón, dale, y empezaba, y creían en lo que estaba haciendo. Y eso que estaba haciendo se iba perfeccionando, decía, no vale porque introducir condiciones dadas, ¿no? Y después se va complejizando. Porque es preciso ver quiénes son nuestros alumnos. Cuando nace un bebé, es un animal como cualquier otro animal, que se preocupa solamente de comer, de defecar, de hacer pis, y le importa un pito dónde. En medio de la catedral tiene ganas de cagar. ¿Pero por qué? Porque escucha solamente las funciones de sus propios instintos y de sus propias necesidades. Porque no tiene reglas que vienen desde la sociedad y que le dicen lo que está bien
y lo que no está bien hacer, principalmente con su cuerpo. No solo con su cuerpo, pero esta es una de las primeras reglas que se aprende. Una de las primeras cosas que aprendió Manuelita es lo que se llama el control de esfínteres. Cuando tenía 1 año, tenía ganas de... pero decía, papi, 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 caca, caca. Ya sabía que tenía que retener hasta que la lleven a la pelela o al baño. ¿Ustedes saben el paso hacia la educación que significa este control de las propias pulsiones? A ella le gustaba tocarse aquí, no. Le gustaba tocar los pechos de la niñera, no. Le gustaba, no. Y después de no sé cuántos años de noes, era una señorita que estaba muy bien educada. No estoy hablando en contra de la educación, porque si no estuviéramos así, viviríamos en la época de las cavernas y el más poderoso sería el macho de barraca, ¿no? Pero estoy diciendo que el teatro, ya que es el lugar de la desobediencia, el lugar del conflicto, el lugar en donde todos los personajes dramáticos lo son porque sus animales les dominan el raciocinio, porque su deseo es superior a su razón. Ahí necesitamos poner en juego esos cuerpos y no sabemos cómo hacerlo. Esta es la tarea. Esta es la tarea. Y desde las técnicas corporales es muy importante cómo nosotros creamos ámbitos para que el cuerpo retome el gusto por el juego y por el riesgo. ¿Cuántos de nosotros se animan a caer al suelo? Cuando hacemos acrobacia como materia, no la hacemos para que aprendan a caminar sobre un alambre. Lo hacemos para que jueguen con poner su propio cuerpo en riesgo y gocen con esto porque controlan las caídas, los golpes, el equilibrio. Para esto es bueno la acrobacia, no para ser equilibrista en el teatro, sino para retomar la conciencia de nuestros cuerpos que se han ido convirtiendo en máquinas transportadoras de cerebro y de lengua. ¿Qué toque ha habido entre nosotros? ¿Cómo están usando ustedes el cuerpo y cómo estoy usando yo mi cuerpo? A través de la mediación del lenguaje. El lenguaje es lo que nos permite. ¿Y ustedes creen que yo estoy diciendo todo lo que tengo ganas? Ustedes están diciendo o están callando todo lo que tienen. Ustedes son capaces cuando se levantan a la mañana y pasa una señorita ahí, de decirle lo que sienten, nos dice, buenos días. No, y sin embargo no me van a decir que no tienen ganas de, que a la mañana cuando suena el despertador no tienen ganas de seguir durmiendo y sin embargo se tienen que despertar. Es decir, ser civilizado significa dominar nuestras pulsiones libidinosas, en el sentido no sexuales, sino del deseo, en el sentido más pleno. El ser ese libidinal, animal, egoísta, juguetón, no social, sino individual, yo lo quiero para mí, todo eso, el resto es objeto de mi deseo, ese ser lo hemos olvidado o lo tenemos muy dominado. Y lo que tenemos que hacer, poniéndolo en el marco adecuado, por supuesto, es retomar el gusto por el uso de ese animal que hubo civilizaciones. Por ejemplo, ustedes recuerdan la civilización romana, decía mens sana in corpore sano, y le dedicaban mucho tiempo a estar tirado en triclinio, con vino, lo de la sociedad, los dueños de esclavos, porque los esclavos, por supuesto,
no eran ni siquiera seres humanos, eran lo mismo que un animal. Esto lo dice Aristóteles, no yo. Bueno, pero esos señores sí cultivaban su libido, sus instintos, le daban un espacio dentro de la sociedad. Ustedes vieron la sociedad contemporánea. ¿Qué espacio le permite la sociedad contemporánea para el desarrollo de la libido de cada uno? ¿Por qué se creen que cuando aparece ese sujeto masivo que está en la cancha, de golpe aparece el instinto o hay explosiones de violencia? Es porque seguimos siendo animales pese a que estemos dominados. Esta es lo que es novedad dentro de mi sistema, y por eso me niego a hablar de las acciones físicas, porque el nuevo sistema se llama, por ahora, se llama el sistema del sujeto escindido. Dentro de nosotros no hay un señor como el sujeto de la acción que se plantea qué quiere, algo que está en el futuro, besarla a Julieta. Entonces, para hacer eso que está en el futuro tiene un objetivo, que es besarla. ¿Qué hace para ese objetivo? Toda la gente que ha trabajado con el método de las acciones físicas ha trabajado con esto, ¿no? Bueno, lamento comunicarles que no está bien. Yo soy el Gil que popularizó eso. El trabajo del actor, de acuerdo al marco teórico del trabajo humano, de la dialéctica del trabajo, que se olvidaba de una cosa, que el sujeto de la actuación, el personaje, no sabe de antemano lo que quiere, sino que tiene un conflicto. Romeo quiere, el animal de Romeo, ¿qué tiene ganas? No me lo diga, porque si yo tengo un beso va a estar todo el día con la trucha así. Y es como cuando yo estoy con una chica que, entre otras cosas, quiere un beso, pero depende de cómo se agache, cómo estemos, de dónde manoteo. No es un proyecto racional. Es un instinto animal que se va adecuando a la situación. Por lo tanto, el sujeto de la situación dramática no tiene un objetivo y un proyecto, tiene un conflicto. Uno es lo que tiene ganas de hacer, su instinto, su animal, y otro es lo que debe hacer, dado que... Pongamos el caso de Romeo. Se mete en el jardín, que es el jardín de los Capuletos, como si fueran los enemigos a muerte. Digamos que Cristina Kirchner se mete en Clarín. Ella debe cuidarse, y aparece Julieta. Entonces, Romeo tiene ganas de punto suspensivo. No quiero ponerlo en palabras. ¿Por qué no quiero poner en palabras? Porque esta es otra de las cosas que le quiero decir. Porque poner en cuerpo, en palabras, es muy difícil. Supongamos que yo en mi vida he experimentado sed. Describime qué significa sentir sed. Por ejemplo, para que te des cuenta que es difícil. O al revés. Supongamos que yo nunca tuve cansancio físico y vos me tenés que describir qué se siente con el cansancio físico, en palabras, a ver. O yo nunca probé un durazno, díganme el gusto del durazno. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera el gusto. No, es un gusto determinado. Aquí viene otra de las partes, para impedir la racionalización de la técnica actoral, que es creer que todo puede ponerse en palabras, que las instrucciones que le puede dar un director o un maestro les da todo lo que necesitan. No es cierto. Lo que le puede dar es trampolines, puntos pero lo que hay que conseguir es un hecho corporal, práctico, que no cabe en conceptos. ¿Qué siento yo cuando amo? Y yo soy hincha de Racing. ¿Qué siento? Yo amo también a Racing. Es lo mismo que siento por mi hija.
¿por qué ponen el mismo nombre? Y es lo mismo que siento por lo que han hecho en esta escuela poniendo el nombre de esta sala. No, y sin embargo, hablar es abstraer, es tomar un solo de los sentidos y olvidarse de la sensorialidad concreta, de la complejidad de la realidad. Por eso, de lo que se trata es que los cuerpos investiguen y no de que ejecuten las instrucciones, ya sea de un maestro o de un que jamás le van a dar el tipo de conocimiento que necesita un actor. Que es un actor que sabe hacerlo, pero no sabe explicarlo. ¿Vos sabés andar en bicicleta? Bueno, yo no sé, explícame qué tengo que hacer. ¿Se dan cuenta? Yo no sé nadar, yo me tiro ahí a lo hondo aquí, decime que yo aprendo enseguida. Es decir, ¿y qué? ¿Me quieren decir que no es un conocimiento? Claro que es un conocimiento. Caminar, que es un conocimiento que tardamos 11 meses en aprenderlo. Y después lo olvidamos, una pelotona. 11 meses los pibes para aprender a caminar. ¿Y por qué es dificilísimo? En una cosita así chiquita tenés que mantener no solo el equilibrio, sino ir más rápido, retroceder. No es fácil. Pero de verdad lo digo. Lo que pasa es que nos olvidamos del tipo de conocimiento que nos hace entrega nuestro cuerpo. No hay explicaciones, hay trampolines de largada. La verdadera investigación de un actor es lo que el actor hace dentro de una escena y va conquistando como relación, como ganas de, y esto lo registra kinestésicamente y no sé dónde, pero después puede volver a transitar relativamente el mismo camino. No es mirar hacia la izquierda, ahora levantar el brazo, ahora pensar en mamá. No es esto. Porque si haces esto, vas a estar colgado del plan, de los conceptos, y no de lo que está pasando delante de tus narices. ¿Cuántas dificultades cuando uno empieza a meterse, ¿no? Pero se puede conocer, que por lo menos se puede conocer qué es lo que no hay que hacer. De verdad lo digo. Entonces, con todo esto, nosotros hemos descubierto que el sujeto verdadero de la escena dramática es un sujeto escindido que parte de un preconflicto, es decir, de un conflicto que antecede los conflictos que va a encontrar en la escena y que él todavía no sabe. Romeo, cuando salta la pared, no sabe que va a salir Julieta al balcón y qué es lo que le va a decir y qué es lo que va a pasar. Pero él trae de afuera que sabe que los Capuletos, si lo pescan, lo liquidan y sabe, trae el rostro, el perfume que tuvo Julieta en el baile, en donde la tuvo entre sus brazos y desea como bestia volver a estar. Entonces esto es previo y anterior a la escena. Dado que la oliste, tuviste ganas, no le pido ni que sienta el olor, ni que te vuelva a revivir la gana. Dado que sabés que te matan, saltá. ¿Qué tenés ganas? El animal tuyo, ¿qué tiene ganas? Y que empiece, pero acordate, te mata. Y él tiene un preconflicto antes de que aparezca. Y ese preconflicto, como ustedes verán, responde al el animal que hay en vos. ¿Qué tiene ganas? No qué se hace cuando uno salta una tapia en una casa desconocida. No quiero teoría, no quiero racionalizaciones. Quiero impulsos para que vos alteres la racionalidad, la pongas en segundo término y pongas el deseo animal en primer lugar, aunque no lo tengas. ¿Y yo de dónde descubrí esto? Otra vez mirando la vida. ¿Cómo opera sobre nosotros el peso de la conducta, de la cultura, digamos?
¿Qué son los 10 mandamientos? No fornicarás. Yo tengo ganas. No, está escrito, ¿qué? No te mira la Biblia, hacelo. La cultura que se nos mete adentro, que son esos 7, 8, 10, no sé cuántos años que le vamos metiendo a los chicos, está hecha de prohibiciones y de permisos. Esto se puede y esto no se puede, y eso lo olvidamos. Pero por eso el ser civilizado es un ser alejado de lo lúdico. Es un ser que sabe exactamente cómo comportarse, que hay que decirle esto, todo, fenómeno. Y que si le decís, toma un trencito, ponte a jugar. Y sin embargo debiera poder haber un lugar en donde juegue. Y les digo que a veces podemos jugar cuando estamos haciendo el amor. A veces, digo, porque hasta ahí se mete los 10 mandamientos. Cuando estamos con la luz apagada y la puerta cerrada, y ¿qué te impide, boludo? Está la prohibición. Metida no sé dónde está. Y ahí me di cuenta de cómo opera la cultura. La cultura, para bien, para mal, no entro. No es un juicio ético el que estoy haciendo. A mí no me gustaría que viviéramos en un lugar salvaje en donde todos tuviéramos la libido a flor de piel y nos caguemos a peña. No estoy de acuerdo con eso. Pero sí estoy de acuerdo que es necesario saber ese mecanismo. Sí, lo que tenemos que hacer es teatro en donde todas las situaciones son conflictivas. No hay ninguna obra de teatro que se llama Juan Pérez al que no le pasa nada. Todos son asesinos, matan a su mujer, matan al rey, son transgresores. Porque el teatro ha conservado esa función social, siempre lo digo, como ustedes son nuestros, estaban cuando vine la última vez, capaz que hay algún profesor que se aburre de escuchar. Pero, como digo, el permiso para jugar está bien en los lugares en donde se puede jugar. Supónganse ustedes que yo vaya a un velorio, ¿no? Entro al velorio donde están todos confundidos y entonces me pongo a zapatear una chacarera. Porque tenía ganas. No, hay una relación, hay una relación civilizada. Pero si vas a una peña folclórica y decís, no, me veo ridículo zapateando una chacarera, está tan desubicado como en el velorio. Porque ahí tenés que permitirte zapatear la chacarera. Es el lugar del zapateo de la chacarera. Y lo podemos hacer, no siempre. No siempre podemos liberarnos y dejarnos jugar en el lugar adecuado. Y el teatro es el lugar del cuerpo y del conflicto, en pelea con el deber ser, en pelea con lo aprendido socialmente. Y por eso digo que el teatro siempre ha cumplido esta función. Es un lugar en donde vos podés ir y ver como Otelo la mata a Desdémona, sufrir con Desdémona, llorar con ella y después irte a comer a Pipo. Y esta es la diferencia: cuando ocurre un crimen de verdad no podés ir después a comer a Pipo porque se murió tu mujer, ¿entendés? Cuando te ocurre en la vida no podés. Y esta es la diferencia entre el teatro y la escena, que lo que se produce en el teatro a partir de ciertas convenciones, lo que se produce ahí es cierto, pero no tiene motivo, no tiene causa. Esto hay que darse cuenta. No es necesario que vos mates a tu padre
y que la entregué a tu mamá, a tu tío, y que pierda la propiedad de Santa Clara del Mar para poder sentir lo que siente Hamlet. No es necesario, no hay la posibilidad. Por lo tanto, no hay que buscar las causas, hay que hacer lo mismo que los chicos. Dale que le habían puesto en la cama a tu mamá y te habían quitado. ¿Qué tenés ganas de hacer? No me lo digas. Ahí está el responsable. ¿Y por dónde te viene la cultura? El texto que tiene que decir, pese a que yo tengo ganas de... Y no de... El texto es... Buen día, su majestad. Por ahí, por el lenguaje viene la prohibición. El lenguaje es lo que está permitido que intercambiemos. El resto no. El resto es... Entonces, el gran problema del teatro es cómo pones en juego eso otro. Cómo lo pones a que empuje tu conducta ahí cuando estás improvisando. Y entonces, aquí aparece el rol del preconflicto y de la puesta en juego del animal. Y esta aseveración que dice, señores, es inútil que busquen la causa de la conducta del personaje. Es inútil. Porque hay veces, yo he tenido en mis clases, ¿no?, gente que como tenía que aparecer cansado, que yo, daban corriendo una vuelta a la manzana y venían y entraban a la escena. Y entonces decían, bueno, eso lo podés recobrar. Pero si tuviera que jugar un tipo al que lo violaron en el puerto, ¿qué hace? ¿Se dan cuenta? Pero no hay que... ¿Cómo se hace? Yo he participado en clases y digo, pero escúchame, yo nunca maté a nadie. Estaba haciendo Otelo, ¿no?, en la clase. Entonces me dice, y bueno, pero habrás matado una gallina. Bueno, pero... Y le digo, comparar lo que implica matar a la mujer, matar de pollo, suponiendo que yo pudiera rescatar lo que sentía cuando maté un pollo. Además, si viene un alumno que dice, conmigo, profesor, no se aplica porque mataba a varias personas. Lo echan del curso. La actuación es poder entregarse a jugar sin motivo. Y no es necesario creer para hacer, es necesario hacer para empezar a creer. Y no es necesario una concentración abstracta para empezar a hacer, es necesaria una concentración de la que voy a hablar enseguida para poder depender solamente de eso. ¿Y saben por qué esto es así? Porque en la vida es así. Miren ustedes, tomemos un partido de fútbol. Los entrenadores entran, los saludan al otro entrenador, se saludan entre ellos los jugadores, están fenómenos, se ponen así, y un tipo hace... y entra y salta frente al arco. Si le hubiera pegado un puñetazo, entra la pelota, pero como no alcanza, ay Dios, y sufre. Boludo, le podías pegar, pero está la convención, que una vez asumida la convención, juega como si fuera una regla objetiva. Nosotros, una vez que aceptamos que vamos a circular por la derecha, ya nos olvidamos, parece que es una regla natural esta, hasta que vas a Inglaterra y tenés que ir por la izquierda. En serio, todo el mundo piensa que es natural ¿cómo se llama? El no desear a la madre o al padre. No, es una conquista cultural. Los animales nos demuestran que sí se puede con la madre y con la hermana. Y nosotros, por alguna razón que hemos olvidado en la negrura de la historia,
no tenemos que hacerlo. Y hasta te produce una reacción física. Está tan introyectado la prohibición del incesto que hasta te provoca una reacción física. Es cultura, ¿no? Entonces de lo que se trata es de ver cómo funciona este cuerpo en las condiciones de la vida y cómo podemos hacerlo en las condiciones de la escena. ¿Ustedes creen que yo, que estoy ahí abajo, ¿no? Supongamos que este es el escenario, yo estoy aquí abajo, y entonces te digo, che, enamórate de mí, dale, hace fuerza. Y todo el mundo se dice, para, subo a la escena 3 escalones, y el director me dice, ahí está Julieta, tenés que amarla. Para, aquí abajo no puedo, y aquí arriba por 3 escalones sí puedo. No, ahí tampoco puedo. Entonces la indicación que me está dando el director está mal dada. ¿Qué tiene ganas de hacer? Y no es amarla, es olerla, tocarla, acercarse. Porque en cuanto el cuerpo entre en contacto, empieza a generar contenidos afectivos. Vení. Dame la mano. Ningún problema, ¿no? Bueno, ahora te voy a tocar acá. No es parte de tu cuerpo. Ponete ahí. No mire. No mire. Porque acá yo estoy dentro del espacio privado de ella. Es como si, casi como si la estuviera tocando. Porque cuando alguien entra, ustedes ven en un ascensor, entra en el espacio privado. Es decir, porque el cuerpo reacciona de distinta manera que la cabeza. El cuerpo no miente. Vos podés decirle a un tipo, sí señor, me voy a casar con usted, pero la primera noche, la segunda, el cuerpo no miente. En el lenguaje sí puede mentir, el cuerpo no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero, el teatro, el escenario, también está sometido a las leyes y el cuerpo del actor en el escenario también está sometido a las leyes de la naturaleza. Lo único que en vez de ponerse a buscar las causas, que no va a poder, ¿cómo va a ser para matar al padre? ¿No? Dice, como el reglamento de la AFA, si la tocas con la mano es penal. Dado que lo mataron al padre, ¿qué tenés ganas? Y el texto es, buenos días, su señoría. Y te dejas colgado con esto. Y entonces después el otro texto que sigue diciendo, he venido a ver a mi madre, y ya no lo decís suelto de cuerpo, porque tenés el compromiso del animal que se ha engrampado con esto y que está siendo prohibido y llevado adelante por la serie de... Esta es la diferencia que hay entre la escena y la realidad. No tenemos que buscar causas reales para la escena, sino tenemos que poner en juego nuestro animal en contra de los preconflictos anteriores a esto y dejarnos impulsar por esto y frenar por los textos que tenemos. Mañana cuando veamos alguna escena vamos a poder apreciar esto que parece medio abstracto, es más sencillo de lo que parece. Y ya está. Puesto que nosotros podemos estudiar las obras que nos dan para ver cuáles son los componentes y poder jugar teniendo en cuenta o en medio de esos componentes. Aquí aparece el concepto de estructura dramática, que es un concepto que ha tenido mucha fortuna. Prácticamente en todo el mundo ahora están utilizando el concepto de estructura dramática que nació en estas pampas. No es producto ni de Stanislavski ni de Europa, no, de estas pampas. Estructura dramática. ¿Y cuáles son los componentes de la estructura dramática que hay en cualquier obra de teatro que ustedes vayan a hacer? Que son como si yo les diera un mapita
¿sí? Como si les diera ciertas preguntas que ustedes tienen que contestarlas en la práctica, no contestarlas intelectualmente, sino realizarlas en la práctica y jugar dentro de eso. Los componentes de la estructura dramática, que es lo mismo que decir, los huesos de cualquier escena dramática están compuestos por el entorno. ¿Qué es ¿Por qué digo entorno y no digo lugar? Bueno, acá tenemos un lugar que está delimitado por esta cortina, no tiene diferencia con la sala, este es el lugar. Pero se transforma en un lugar dramático si digo, en aquella habitación está mi padre agonizando. No es necesario poner a nadie que esté sufriendo ahí. Es necesario que hacer, dale que había alguien que estaba diciendo, ¿qué tenés ganas de hacer? ¿Pero qué vas a hacer? No, sentir. No busque sentimientos, porque el sentimiento no responde a la voluntad. Ponga su cuerpo en una situación conflictiva y le van a aparecer los sentimientos. Por otra parte, le van a aparecer los sentimientos propios de la situación, no la causa de los sentimientos. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan lo que quiero decir. Si un personaje en escena tiene que estar en un momento de gran calor, con el método de la sensorialidad, lo podría sensorializar el calor, lo cual es bastante. En cambio, con el método que le propongo, dado que hace un calor, ¿qué tengo ganas de hacer? El animal que hay en mí, ¿qué tengo ganas? Yo en la puta vida voy a sentir calor, pero voy a tener orgánicamente ganas de refrescarme. ¿Qué es lo que ocurre? Y nadie va a venir con un termómetro de ¡ah! ¡Es mentira! ¿Entiendes? Porque la conducta va a ser orgánica, es decir, no va a estar respondiendo intelectualmente, sino va a estar generando las condiciones adecuadas para que aparezca todo lo que no se controla a voluntad. Entonces, a no confundir los contenidos de la escena con las causas de la escena. Si vos pones tu cuerpo en la lucha contra lo que se te opone desde el preconflicto y después con esto, se va generando en vos, se van generando contenidos no solo intelectuales, no solo musculares, sino también contenidos afectivos. Esto espero poder demostrarlo mañana. Sandra se recordará de una escena que hicimos, era de la mutilada. Pasaron la primera vez y las dos alumnas hacían, y lloraban, y no sé cuánto. Le di dos indicaciones y después yo miraba al público y decía, porque eran las mismas actrices, eran las mismas, pero ustedes vieran la diferencia que había, porque estaban metidas, porque habían puesto por delante su animal y no los cálculos intelectuales. Y entonces cualquiera que haga esto puede empezar, porque esta es una técnica. Ahora, que eso que te salga sea una obra de arte, y ya es necesario otras cosas. Y ahí ya el libro dice fin, y no dice cómo hay que hacer. Porque no lo sé, porque si no lo emplearía para mí, sería el más grande director del mundo. Lo que soy es un muy buen investigador de los mecanismos propios de la actuación en el caso de que se quiera tener actores vivos en escena. Si lo que buscas son imágenes plásticas o no sé qué lenguaje deconstruido, aún en esos casos creo que se puede aspirar a que la conducta sea orgánica, es decir, no meramente utilizar el cuerpo intelectualmente como una materia plástica, sino poner en juego todo lo que este cuerpo contiene, que son, como digo, funciones, algunas voluntarias y otras que no son voluntarias, que son las más de las veces las más aplaudidas y las más requeridas cuando uno dice qué buena actuación, ¿no? Porque a veces también dice qué inteligente actuación, fría, ¿no? En cambio, qué buena actuación, te deja sin respiración, no podés pensar. No digo si está bien o está mal, digo que estas fueron las experiencias que a mí, como espectador de teatro,
me sirvieron para estar buscando después esa manera. Porque siempre cuento que hubo un momento muy movilizador para mí cuando estuve en Moscú, en donde fui a ver a un actor que se llamaba Cherkasov, que es el actor que hizo de Iván el Terrible, Don Quijote, etc. Me preguntaron si quería ir a verlo y sí, les cuento que por esa época era el año, no hagan cálculo de cuánto años, era el año 57 del siglo pasado. Y yo creía que el teatro estaba hecho de movimientos expresivos, de rostros expresivos y de tonos expresivos. ¿Por qué creía yo esto? Porque Fray Mocho, que era el teatro que a mí me deslumbraba en esa época, el grupo independiente Fray Mocho, dirigido por Oscar Ferreño, hacía eso. Entonces para mí este era el modelo, un cuerpo en movimiento con voces expresivas. Y aquí, que me voy a Moscú, yo no sé ruso, aparece Cherkasov, se sienta en una silla, no era muy expresivo el movimiento, y empieza en ruso, y yo sentí que me iba clavando en la silla. Y cuando terminó, me pregunté, ¿qué hizo este tipo? Porque movimientos expresivos no eran, y tampoco el texto. Desde ese momento, detrás de mi palabra, en el año 57, hasta hace poco tiempo, estuve buscando qué mierda hacía. Y ¿saben lo que hacía? Era la represión como forma de la acción. ¿Y qué? Vos lo mirás de afuera y dices, no hace nada el estúpido. Es la magia del teatro. Es la técnica puesta al servicio de la creación de una situación. Pero por ahora, en mi escuela, nosotros enseñamos teoría y solfeo, porque se puede enseñar esto. Y después, en el último año, nos dedicamos a crear un ámbito del desarrollo de la propia personalidad creadora. Muy venida a menos en esta nuestra sociedad occidental y cristiana que se decía defensora del individuo. ¿A dónde están los individuos en esta sociedad masificada que tenemos? Y para combatir eso les quiero decir, ¿ustedes se dieron cuenta que cada uno de ustedes es irrepetible? A lo mejor hay personas mejores que ustedes, más lindas, más cultas, pero como ustedes. Y esto es un bien inapreciable, porque si ustedes desde esa cosa que son capaces de poner en juego la creatividad, la poética, es su individualidad que va a venir a aportar, a salir de donde esté y a convertirse en un bien social. Es lo que hay que favorecer. No que vos sos talentoso y vos no, entonces. Yo ni sé. Miren, cuando estaba en la Escuela Nacional de Teatro, a veces teníamos que tomar exámenes de ingreso. Y yo decía, ¿pero qué miro? ¿Qué tengo que observar en el examen de ingreso? Porque realmente no sabía. Venía un tipo que hacía las cosas bien y ha hecho 5 años con la ley. Y ese tipo es mejor que un pibito que venía crudo y no tenía ninguna experiencia y sin embargo vos veías
Yo no sé qué es lo que hay que pedir. De verdad les digo, a los 15 minutos de estar ahí miraba que con la tirita pendeja. Que no sabía qué mirar. Yo a esta altura no tomo examen de ingreso porque no sé qué cosas tengo que pedir. Esto lo lamento. Yo sé que en el Estado es imprescindible. Pero bueno, yo no me mando la par de todo. Para eso tengo escuela para... Ahí tengo 10 lugares para hombres, 10 lugares para mujeres. Llegaste primero y a veces me tocan 5 o 6 estúpidos y ¿qué quiere que le haga? Es a partir de eso, porque lo que les damos es que, en serio, lo que les damos es a partir de eso que mejoren. Yo no sé ni cuál es el estándar a pedir en su relación con el cuerpo, con la cultura, con la afectividad, con las técnicas. Tenemos que ponernos de acuerdo un poco en eso para poder tener un cierto baremo objetivo en el cual poner. Hay que favorecer en ciertas sociedades, por ejemplo, las mujeres bonitas y los pibes pintones porque tienen más trabajo, y a los que son medio magallos, eso afuera. Diego Peretti fue alumno mío y les digo, cuando yo le escuchaba la vocecita con la nariz, en su puta vida va a hacer nada. El ojo clínico que tengo. Es verdad, terriblemente verdad. ¿Me entiendes? Entonces, digamos que no me voy a poner a enumerar los componentes de la estructura, ¿saben por qué? Porque eso debe estar en la biblioteca, un articulito, lo leen, está claro. Les quiero decir que la primera vez que yo escribí sobre el método de las acciones físicas, es un libro que trata de la dialéctica de la realidad, de la dialéctica de la conducta. Y yo formaba parte de una comisión de filosofía en un partido político, y lo llevé para que me criticaban eso. Y en esa primera versión del libro yo había puesto que el texto era la superestructura. Entonces uno de esa comisión filosófica dice, pero Serrano, si es la superestructura, ¿cómo puede ser si es lo primero que te da? No es una cosa producida por la estructura, sino una cosa... 2 años de trabajo, con una pregunta me tiraron, pero por suerte me la hicieron, porque me puse a pensar. Ahora contesto esto. Miren, el siglo XX tiene una particularidad que yo sé que les va a sonar raro, porque la mayor parte de ustedes y de los profesores o de los directores contemporáneos, ustedes verán que están en contra del naturalismo, ¿no? ¿No? Bueno, y yo les voy a decir que el teatro contemporáneo es el resultado de la revolución que provocó el naturalismo escénico allá por 1890 hasta llegar a Chekhov, Ibsen y compañía. Porque hasta ese momento el teatro romántico era una parte de la literatura. Cuando yo empecé a hacer teatro, estudiamos que la literatura era la lírica, la épica y el drama. Era literatura, es decir, palabras. A partir del naturalismo, que lo que se propuso no era transformar el teatro, sino lo que se propuso era copiar la realidad tal como ella era. Y no había en la realidad ningún personaje que dijera un largo discurso para ir a comprar el pan. Y entonces dijo, no, ¿me da un kilo de pan? Buenas tardes. Bueno, ustedes han visto lo que es Chekhov. Dice, ¿y qué vamos a hacer en el invierno? Sí. Qué largo que va a ser el invierno. Cagamos, no hay Entonces los actores preparados en la prosodia, en la declamación, que estaban acostumbrados a los largos parrafadas, uno tenía que decir, ya ha llegado el invierno. Porque no era el texto lo que había que investigar,
sino que había que investigar la estructura, el contexto no verbal. En Chejo, lo que dicen los personajes son pavadas. Lo que les pasa es lo dramático, lo que no dicen. Entre otras cosas, este es el libro, se llama Lo que no se dice, una teoría de la actuación. Este es el último. Porque justamente esa es la tarea del actor. Trabajar con la lógica de lo que no se dice, no con la lógica de lo que se dice. Y vos me acabás de dar la clave. Cuando vos te ponés a improvisar, no tenés en cuenta el texto. Entonces tenés la lógica de la situación. Le das rienda suelta a tu animal y ahí vos conseguís comprometerte, la continuidad, el timing adecuado y todo. Pero después venís aquí y ahora tenés que decir, ¿qué horas son? Y yo no tengo ganas de preguntar qué horas son. Entonces el texto me sobra porque las improvisaciones están hechas solamente al margen del texto. En cambio, el día en que yo encontré de qué forma estructural ese texto aparece como represor de lo que tengo ganas de hacer. Ahí, y miren ustedes cómo llegué a esas conclusiones. Las escenas con las acciones físicas me salían bárbaras. Aquellas escenas en donde había acciones físicas puestas por el autor. Por ejemplo, en La Fiaca, ustedes tienen la primera parte de la visita del amigo, ¿no? Pero cuando se ponen a jugar a los cowboys, eso me salía bárbaro. La conversación. ¿Y qué acciones físicas hay en una conversación? Un día, dos alumnas me dicen, maestro, siempre hay falta de roles femeninos en la escuela, escrito con roles femeninos. Entonces me proponen hacer una escena de Juan Gabriel Borman, la de las dos hermanas, que son como 4 o 5 carillas de dos hermanas que se odian y que tienen 5 carillas de conversación, de discusión. Y la escena comienza así. Hace 10 años que no se ve la hermana. Abre la puerta y dice, ¿tú aquí? Sí. Pasa. Pasa. Quítate el abrigo. No, gracias, estoy bien así. Siéntate. No, está bien. ¿Quieres un té? No. Y ahí seguían 5 particulares. Dramático, y vos lo lees y los dejás al texto para rescatar todo lo que no es texto. Los preconflictos, los conflictos, la situación. Que eso es lo que tiene que hacer el actor. Y entonces, haciendo esto, creas las situaciones en donde el texto te viene como anillo al dedo. Te va apareciendo como la forma normal de conectarnos con el otro. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestra sociedad? ¿Cómo me estoy conectando yo con ustedes? ¿A los besos? ¿A los abrazos? ¿A los toqueteos? Por más que tuviera ganas. No, el lenguaje y el reto. Y entonces, en toda la dramaturgia naturalista, lo que ocurrió es que el teatro dejó de ser parte de la literatura y se convirtió en algo que ocurre en la escena, en algo que ocurre con los actores y en donde los directores podían escribir tanto como los autores. Y Meyerhold y el otro, Bastango, le dijeron, maestro, así es. Bueno, déjenme a nosotros. Y empezó la época de los directores de escena. Y entonces tenemos que ver, porque el estilo que tiene un texto dramático también influye en el arte. Es la misma técnica para hacer una escena de comedia del arte que para hacer Chejo. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar yo a actuar? En general, a ver... Yo les enseño actuación en general. Otra de las cosas que me estaba olvidando. No hay actuación en general. En las escuelas tenemos que decir, bueno, de todos los estilos posibles, ¿en qué estilo los voy a entrenar en el uso del cuerpo? Y yo elegí el realismo, pero no porque el realismo me guste más o sea mejor, sino porque es el que más van a usar, el que más se usó, pese a todas las vanguardias.
y el que se sigue usando en el cine, en la televisión, en las publicidades. Y yo tengo que formar actores para la realidad que vivimos y no para mi pequeño grupo de vanguardia. Si tengo mi pequeño grupo de vanguardia, ahí sí está bien la búsqueda de un lenguaje expresivo propio del grupo ese. Pero en una escuela estatal, no, hay que munir a la gente de las herramientas que les sirvan para incorporarse a la realidad y que cada uno elija lo que quiere. Elija y que tenga suerte. No solamente en esta sociedad del arte, ustedes todos van a sufrir ustedes en la casa de ¿qué querés ser? Bueno, pero ¿de qué vas a trabajar? Es cierto. De todos los teatros que tenemos en el país, la Argentina es famosa como un país altamente teatral, pero no por lo que está haciendo Susana Jiménez en la calle Corrientes, que eso lo hacen mejor en todas partes del mundo, sino por lo que hace García Huevi, lo que hace Ricardo Bartiz, lo que hace todo el teatro independiente que nos ha hecho conocidos en el mundo, porque eso sí es búsqueda teatral y no negocio. Y sin embargo, en eso cobra el autor por ley el 10%, la sala se lleva el 30%, el iluminador tiene que tener y los actores, si queda, ¿no? Bueno, ese es el lugar que le concede esta sociedad que vivimos, que por suerte ahora el Instituto Nacional de Teatro y probablemente algunas instancias provinciales permiten que haya un poco más de actividad sosteniendo, ¿no? No sé si te contesté. Es decir, el texto actúa como represión si vos sabés leer las conflictividades, porque si vos eliminás el texto, entonces la conflictividad sale a flor de piel y se convierte necesariamente en acción física. Pero ¿cómo improvisarías vos la escena de las dos hermanas? Esta de Juan Gabriel Borman. Si no es con la represión como forma de la acción, es decir, llega la hermana y yo qué tengo que hacer, pero ¿qué hago? Y ahora me menciona a mi hijo que ella le está pagando la escuela y yo qué, y me va a ocurrir el fenómeno que yo admiré en Chercaso, en donde vamos a estar así y no va a haber prácticamente movimiento. Esta es una de las respuestas que hay a la actuación, no la única, pero con esa me especialicé y me pago el viaje a Mar del Plata. Tiene que ver más que nada, bueno, parecido a lo que comentaba Guillermo, pero con respecto a las acciones. Digamos, yo cuando improviso, no sé, tomo agua. Y tomo agua no porque tomo agua porque al tomar agua estoy sublimando o estoy generando algo que me está generando esa acción y que me lleva a, que es por todo esto que vos estás diciendo, ¿no? Estoy con el cuerpo vivo. Ahora, por una cuestión de repeticiones y de patrones, cuando yo es la 15ª vez que tomo agua y que ya lo tengo, ya no me pasa lo mismo. Porque la primera vez que yo tomé agua, ¿se entiende? Entonces digo, ¿cómo hago para romper eso? Bravo. Si ustedes me hicieran preguntas, estaríamos... Miren ustedes, la primera de las preguntas, ¿no? ¿Por qué se creen ustedes que yo renuncié al método de las acciones físicas y ahora llamo el método del cuerpo escindido? Por eso que vos estás diciendo. Porque cuando estás improvisando no estás pensando para qué surge y no se puede decir que son acciones, porque te surgen cosas como, por ejemplo, ¿cómo se llama esta acción? Si no tiene nombre, ¿cómo la voy a pensar del proyecto? Y sin embargo surge, ¿no? Porque la primera parte de tu pregunta es eso. La segunda, que se va perdiendo, ¿saben por qué es? Porque él basa su conducta en la función número 10, número 12, en lo que recuerda de las otras, y eso está muerto, porque en esta parte tengo que tomar agua, cagaste.
Y vas a tomar agua y vas a estar vacío, porque estás recordando. No estás vinculándote con la fuente del tomar agua. Ahora te digo. Es lo mismo que si te acordaras del texto. En esta parte tengo que decir ser o no ser, esta es la cuestión. Estas son las cosas fijas del texto. ¿Cuáles son las cosas dinámicas del texto? Las que no van a quedar siempre igual, las que todas las noches pueden estar vivas. Dado que vos la mataste a Manuelita, ¿qué tengo ganas yo de hacer? Y poner el acento en lo que tengo ganas de hacer y en mi vínculo con la respuesta de ella, que va a ser un segundo más tarde, un momento más tarde. Esto es lo dinámico y esto me va a crear siempre la relación. Si yo lo que hago es recordar, ya sea por la memoria kinestésica o esto, los momentos inertes, es decir, el texto es lo más inerte porque es siempre igual a sí mismo. Las acciones también son inertes, pero el contenido animal de la interacción, de los conflictos, es siempre dinámico, a tal punto que aquellas puestas mías de las que yo estoy conforme, ustedes vienen, suponete, en el estreno y después de 5 o 6 funciones es distinto. No que ven otra obra, pero es distinto. Se ha creado otra relación y las que tienen 2 años en cartel, ya me doy cuenta que los actores se permiten improvisar dentro de las marcaciones y sigue existiendo. Porque, otra vez la vida, ¿cuántas hojas de naranjo son iguales a otra hoja de naranjo? No hay ninguna. ¿Cuántas mandarinas son iguales a otra mandarina? No hay nada en la naturaleza que sea igual a otro. Y tampoco, si queremos vida en la escena, tampoco va a ser exactamente así. Ahora, aquellos momentos que exijan una puesta en escena en donde lo plástico domine, que no son la interacción vivencial, son momentos en donde yo necesito así para que la luz... Y ahí, digo, me cago en la vivencia, pone la cara. Porque sí, después de poner la cara, vos venís y le ponés adentro la secuencia. ¿Entendés? Porque el teatro no está hecho de pura improvisación. El teatro está hecho de improvisación para darle carne, sangre, aquí, ahora, vida, y de mirada exterior que limpia, metaforiza, extiende. Y de nuevo esta contradicción, la misma contradicción que tenemos en el preconflicto, el animal que está siempre insatisfecho y y es esta, la vida, la realidad está hecha de contradicciones. Y lo mejor que podemos hacer es asumirla y no tratar de esconderla, por ejemplo, en frases como los argentinos. Quiero decir que yo tengo más problema con Macri que con no sé quién. Y no tengo mucho que ver con él. Así que cuando digan argentino, pónganlo a él en un lado y a mí en el opuesto. Sea el que sea. Porque las contradicciones están en la base de la vida social y de la vida humana. ¿Qué hay que hacer para hacer un matrimonio? ¿Por qué creen ustedes que fracasan tanto los matrimonios y todo? Y es tan difícil crear sujetos colectivos actualmente. Porque tenemos tantas conciencias de nuestras libertades y de que mis ganas son auténticas, que yo hago lo que se me canta y no hago ningún pacto, ninguna convención con el otro. Y sin esto no hay sujeto colectivo. Sin convenciones, sin acordar. Para conseguir esto, para levantar una mesa, vos levantás de allá y yo de acá. Porque de a uno no se levanta la mesa. Y nos olvidamos de esto, que el verdadero sujeto de los cambios sociales no es un salvador, se llame Cristina o Serrano, sino son la gente que hace carne la conciencia de transformar aquello que se le opone en la vida social y se mueven. Y de a poco vamos, porque ¿saben qué es ser libre? No es un estado como una bañadera tibia que vos estás. No, ser libre es luchar contra lo que se te opone. Esto es ser libre. En una época, en este país, los seres más libres de la Argentina estaban en cana, estaban en las cárceles. Y esto es lo que yo creo que es la libertad. No es un estado, es una
es un conflicto, es una dinámica. Esto me parece. No sé si te contesté. ¿Quién más quiere preguntar? Que ya que estoy embalado. Desde esta perspectiva que vos planteás de trabajo, pregunto, ¿cómo sería el rol del director en este caso? Porque por lo como vos lo estás planteando está puesto en un 95% sobre el actor y Agathos, el director, en tal caso, da en cierta medida los parámetros hacia de dónde partimos, cuál es el límite, pero no tanto desde la puesta en escena. Porque me parece que en tal caso plantear una puesta en escena prescindiendo precisamente de la espontaneidad del actor es imposible. No, se da. Ustedes ven que mucho del teatro de vanguardia contemporáneo usa el actor para la expresión del director y menosprecia lo que piensa el actor. Sí, por eso lo estoy planteando desde este lugar. Está bien. Yo no digo que eso está bien o que está mal. Yo lo que estoy planteándome es una pedagogía para formar al actor en lo que es más complejo y difícil, que es esta vivencia. Porque eso, de hacerle caso a un director que piense por mí, decida por mí cómo, hago así, digo, y esto es relativamente sencillo. En todo caso requiere de un cierto entrenamiento acrobático, no sé qué, pero el que pensás sos vos, yo no tengo problema, yo te presto. Ahora, obviamente se nota en mi discurso que no es ese el teatro que más me gusta, porque ese teatro es muy bello, muy bonito, pero te deja frío como una heladera. En todo caso decís, qué tipo inteligente que es el director, ¿no? Muscari, por ejemplo, ¿no? No ahora, no Muscari, el que vio los billetes verdes y pensó que la vanguardia no era tan productiva, ¿no? El otro, el que ponía a chiquitas a mear en escena. Y cuando vos ibas a ver los espectáculos de mujer te conmovía porque vos ves a alguien brillando en escena. Ahora, todo acto teatral además es un acto social, un acto de comunicación. ¿A dónde iba eso? A provocar que dijéramos qué personalidad distinta tiene Muscari, no la que meaba. Porque te das cuenta que hubiera pasado si en vez de hacerle tomar agua le hubiera dado una purga. Hubiera sido más impresionante. Mucho más. Y si se revolcaban y tiraban al público. ¿Por qué no? ¿Por qué no está? Ahora, si uno piensa que en el teatro lo que hay son valores, ideas, críticas, posturas, concepciones del mundo, y esto es para que un director se muestre él lo audaz que es. Y esto, son muy audaz, pero me interesa más lo que hace Ricardo Barthez. Ese es mío, personal. Y lo que quiero decir, que aún en una apuesta como esa, yo te digo, sí, ¿cómo queremos moverme? Sí. Y yo, que estudié con Serrano, le digo, sí. Entonces digo, dentro de ese movimiento, ¿qué tengo? Y adentro de ese movimiento le pongo un animal vivo luchando contra algo, aunque no me lo diga el director. Y ese movimiento, en vez de ser puramente plástico, va a tener una cierta vida. Yo no estoy diciendo qué teatro me gusta a mí, aunque es imposible trabajar como profesor, como director, sin decir cuál es el que te gusta. Pero lo que intento es plantearme una teoría de la pedagogía para formar actores en aquello que es lo más complejo, para que después pueda hacerlo más simple. Y es más simple actuar en manos de un director que te marque. En todo caso tenés que tener propedéutica propia de la técnica corporal y de la acrobacia. Es decir, yo no creo que los de Fuerza Bruta sean grandes actores. Yo no sé qué pasa con uno de Fuerza Bruta si vos le decías, se metió Bania.
Porque lo que ellos están entrenados es a saltar al vacío, en moverse, y no hay ningún hecho así en Giovanni. No digo que sea peor o mejor, yo me quedé boquiabierto viéndolo. Pero es otro el entrenamiento, ¿entiendes? Es otro, no todo lo que se dice actuación entra bajo el mismo paraguas. Pero uno tiene que elegir, ¿no? Raúl. Sí. Quería hacerte una pregunta con respecto al animal al que tenemos que recurrir en la escena. ¿Se puede ejercitar para esto de poder tenerlo disponible en la escena, el animal? Miren, lo primero que hay que hacer es preguntarse cómo es. Porque en cuanto vos empezás a racionalizar, cagaste, ya no es más el animal, es esto. Yo lo pongo entre paréntesis, ¿entendés? Vos, así, vos tenés tu animal, y me importa un pito si sos homosexual, gordo, flaco, me da igual. Es desde ese lugar de tu animal que yo lo saco y lo pongo a jugar. Esto es lo primero. Perdón, porque Débora Strowski dice que tiene que ejercitar, pedagogía teatral, se busca ejercitando la zona baja. Eso. Preferiría que no hagamos nombres, sobre todo de personas que me han hecho juicios laborales y me han dejado en la ruina, pese a que yo hice que esa señora sea profesora. En determinado momento me puso un juicio laboral y me quitó, no sé, miren ustedes, la naturaleza, ¿no?, nos puso esto encima de esto, y esto encima de esto. Y ser civilizado significa darle prioridad a esto, sobre esto y sobre esto. En el drama, este de acá, el mío tiene acá, tiene la idea FIFA, importa un pito. Por lo tanto, es cierto que además tenemos mucho en la historia de la cultura. ¿Cuál era el arte elevado y el arte bajo en la edad, en el Renacimiento? El arte elevado es el que hablaba del corazón y de las ideas. Y el arte bajo es el que hablaba del hambre, de la materia fecal, de los pedos, del sexo, del meo. Esto era comedia, que era un género. Esto era tragedia. Las heroínas de tragedia no tienen chucha. Y bueno, y en cambio en las comedias más corporales, por el contrario, son. Por lo tanto, tiene razón. Yo creo que lo difícil es, una vez que estamos civilizados, no volverse atrás, porque Grotowski decía, formar actores significa deseducarlos. Y yo al principio me reía de él hasta que comprendí. Y en cierta medida es así, hay que deseducarlos, pero yo no puedo lobotomizar a la gente. Lo que tengo que hacer es crear instancias en donde la gente vuelva a tomarle gusto y a sentir en carne propia que no solo no es peligroso jugar desde el cuerpo, sino que es hasta muy placentero y sobre todo muy inteligente. Que hay una inteligencia del cuerpo. ¿Ustedes qué creen que utilizó Maradona para hacerle el gol a los ingleses? Que él estaba pensando, hay un fullback allá y entonces voy a tocar la pelota al izquierdo. No, es como decía él con el vaso de agua. Esto le iba surgiendo. Y esa inteligencia se hizo porque jugó 7000 partidos de fútbol de chiquitito y entonces uno va educando esa zona de la propia identidad. Uno educa su sensibilidad. Si ustedes, digamos, se limitan a escuchar el cuarteto, tiene eso, ¿no? Cuarteto. Y cuando escuchan la novena sinfonía de Beethoven, ya es una cagada. No, y yo creo que hay que educarse porque
o toda la humanidad son unos giles que creyeron que Beethoven era genio y yo soy el pícaro que me di cuenta que no es así, o a mí me falta algo para gustar eso. Y yo prefiero ponerme esta pregunta y decir, me voy a tratar de ver por qué Shakespeare, que cuando lo leen plomazo, mucho Gregre parece Gregorio. ¿Por qué tiene tanta fama este hijo de puta? Y yo les puedo, miren, en mi curso hacemos Shakespeare y cuando termina el curso de ¿y ahora qué me dicen? Ah, porque no es verdad, porque esta es la cáscara. Ninguna expresión clásica o profunda del arte universal trata de otra cosa que sea la vida. Y vida, en la época de los griegos o ahora, esto aquí, esto aquí, esto aquí, miraban por los ojos. Ah, que la cultura era distinta, sí, pero hay una parte nuestra, la biología, que ha cambiado muy poquito desde entonces. Y esa parte biológica no tenemos por qué despreciarla, sobre todo si estamos haciendo teatro. Yo no digo para utilizarla en la Academia de Ciencias y para hablar de filosofía que peleemos los pantalones, pero estoy diciendo, si queremos jugar teatro, si queremos meternos en los conflictos, si queremos suscitar en nosotros compromisos de tipo emocional que no responden, que son lo contrario de la inteligencia, ¿no? El instinto y la afectividad es lo contrario a la inteligencia. Si hay un tipo que viene y me apunta con una Magnum y me quiere, lo intelectualmente bueno sería, un momentito, abrirse la camisa, tire, por lo menos para que se aproveche la camisa. Pero lo que hace vos, no, boludo, ¿qué pensás que va a parar? Feliz. Edipo, miren el gil este. Edipo le dice, te la vas a comer a tu madre, te vas a casar con tu padre. El tipo, cada vez que veía a una mujer medio madura, decía, no, perdón. Se salvaba de todo. No, vio a una mujer madura, era la mamá. ¿Qué? Solamente porque no le funcionaba el valero. Era más importante el pirulo y el afecto que el valero. Esta es la situación dramática. El teatro funciona en la situación social porque nos pone ante este hombre que está alterado, que ha perdido el control de sus actos. Y ustedes me dirán, ¿para qué sirve eso? La Iglesia se planteó durante muchos siglos si el teatro debía ser permitido. Porque decía, si ya matar a una persona es un crimen, imagínense matar a una persona al pedo en el escenario. Es doble crimen, por tarado. Pero sin embargo, esto tiene un funcionamiento social totalmente distinto. Para que ustedes vean el rol del espectador, el rol de la recepción, voy a mencionar el ejemplo que más me funciona a mí, que es la obra más pacifista del mundo, la que más abogó por la paz, es una obra de Bertolt Brecht en donde todos los personajes hablan a favor de la guerra, que es Madre Coraje. Todos los personajes, el cura, la vieja, todos hacen negocio con la guerra, todo, y vos que estás mirando y la puta, déjame joder. Porque no es que hacemos caso ciegamente a lo que nos dice el teatro. El teatro nos compromete emocional, intelectualmente, y nosotros no desaparecemos como individuos cuando se baja el telón. Por el contrario, nos hemos enriquecido con una experiencia que nos deja seguir viviendo. En este sentido, soy lo contrario de lo que pide Brecht. Brecht pide distancia para poder pensar. Yo digo, no, dejen que una vez estaba viendo El francotirador, que como ustedes saben estaban los marines, estos muchachos buenos muchachos estaban invadiendo y los Vietcong los recibían a tiros. Entonces había una escena en donde un jovencito, uno de estos marines, el héroe, iba avanzando así y vos te metías en una ventana y veías que una vietnamita del Vietcong
agarraba el fusil y lo ponía en la mira y decía, no. Y en ese momento, pero escúchame, ¿con quién estoy yo? ¿Con este o con la vietnamita? Yo estaba con la vietnamita y Hollywood me hacía sufrir por el hijo de puta este que estaba invadiendo Vietnam. O sea, eso es lo que se consigue, es modificar nuestra manera de pensar. Una última pregunta. Otra pregunta, Raúl. ¿Quién es? Sí. Quería consultarle si de alguna forma se puede extrapolar esto al momento de escribir un texto dramático. Tener en cuenta estos conceptos, sobre todo el tema del cerco y de la prohibición en el texto, para desde el lugar de autor jugar a ver qué puede impulsar al personaje, ¿no? Y tomar en cuenta ese texto, de alguna forma. Te voy a contestar con lo que ocurre en la experiencia. Hay grandes autores y grandes poetas, grandes escritores que han escrito obras de teatro irrepresentables. Por ejemplo, Martínez, ¿cómo se llama? El títeres, Martínez Estrada. Escribió una obra, títeres, no me acuerdo cómo, irrepresentable. Miguel Hernández escribió obras de teatro que nadie las puede representar porque son poesía desde el punto de vista del texto. Son geniales, son poesía. Abajo no hay ninguna situación. Son seres que hablan, no seres que interactúan. ¿Cuál es la diferencia entre Shakespeare y Corneille o Racine? Corneille y Racine eran escritores que escribían alejandrinos perfectos y escribieron esas obras que vos las oís declamar y te quedas loco. Ahora, están parados como estatuas los actores esos. Y lo he visto en la Comédie Française, porque lo esencial ahí es lo que está diciendo. Cruzamos el Canal de la Mancha. Del otro lado está Shakespeare, que no escribía en su escritorio, no era escritor. No, estaba en el Globo y decía, che, ¿cuántas vendimos esta noche? Hay que poner algo en escena para que venga la gente a ver alguna mina bonita, algo que ocurra aquí. Pero escribía tan bien o mejor que Corneille. Pasó el tiempo y los dos quedaron en las bibliotecas. Ahora yo les digo, busquen en cualquier ciudad del mundo si se está haciendo Shakespeare en este momento. Miles. Seguro que en Mar del Plata se está haciendo alguno en este momento. Busquen en dónde se hace Racine y Corneille. En ninguno. Ni en Francia se hace. Porque es poesía, porque no es... Uno es un dramaturgo que además era un literato genial. El otro es un literato genial, que no es dramaturgo. Por eso te digo, yo soy amigo de Tito Cosa, de Cartoon, pero nunca hablamos de estas cosas. Tenés razón, habría que hablar de estas cosas, porque de lo que estoy seguro es que ellos entreven una situación conflictiva y no la ponen en el acto en palabras, sino que van llegando a esa situación, a ese desenlace en donde estalla y ya las funciones son iguales a las... No importa qué estilo, porque te estoy mencionando Cartoon, que no es tan realista, Tito Cosa, que sí, Shakespeare, que no se puede decir que sea un realista de tipo naturalista, ¿no? Es todo lo contrario. Pero la vida sigue siendo importante. Sigue siendo el modelo. Es una boludez, ¿no? Yo me crié en la época de los existencialistas. Fui a París en la época de Sartre y los tipos decían: el único acto libre del ser humano es el suicidio. Porque es el único acto para el cual uno no necesita ayuda de nadie.
para todos los demás, para hacer teatro, para tener un hijo, para jugar fútbol, para todos los demás tenés que hacer pacto con los demás. El suicidio no te va a hacer. Tenés un buen edificio, te tiras, chao. No hay problema. Y entonces, con el tiempo yo aprendí que hay algo, no es mía la frase, porque si no ni lo saludo, me voy directamente al Parnaso. La frase dice así: hay algo tan inevitable como la muerte. ¿Saben lo que es? La vida. Entretengámonos con esto hasta que llegue. Y cuando llegue yo no voy a estar ahí porque voy a estar muerto. Una sola diferencia con ustedes, soy más viejo. Sí. No, que tengan miedo por ahí saben.